Vamos todos cantando al Señor, vamos todos cantando al buen pastor. Vamos todos cantando al Señor, vamos todos cantando al buen pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En esta semana se ha cumplido el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Así que esta misa vamos a ofrecer, por supuesto, por su eterno descanso, pero también en acción de gracias por su ministerio, por todo lo que nos enseñó y nos dejó como su herencia espiritual y magisterial, para que aprovechemos todo eso también nosotros. Vamos a dar gracias por la visita del Papa León al África, que ha sido muy fructífera. Y como vemos, bueno, la Iglesia sigue adelante y sigue llamando y avisando. Hay que acercarse a Jesús. También, por supuesto, como siempre lo hacemos, vamos a poner las intenciones de todos ustedes, lo que quieren agradecer, lo que quieren pedir, por todos los benefactores vivos y difuntos, por todas las intenciones que nos hacen llegar. Y para disponer nuestro corazón convenientemente a la celebración de estos misterios, con humildad y arrepentimiento pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que le sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo.
porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará,
podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Domingo del Buen Pastor. Así le llama a la Iglesia este cuarto domingo de Pascua. Domingo del Buen Pastor. Porque a través de las oraciones, de esta liturgia y particularmente la lectura del Evangelio, Jesús se presenta así ante sus discípulos. Yo soy el buen pastor, va a decir en otro pasaje. En este pasaje en particular que hemos escuchado, él se presenta también como la puerta por la que pasan las ovejas. Y es muy importante esta definición. La idea del buen pastor ha sido una idea que en la primera generación cristiana tuvo un especial toque, una especial importancia. Era muy consolador recordar a Jesús como el pastor que carga con la ovejita perdida sobre sus hombros y la lleva al redil de Dios. Y así lo dibujaban en los lugares arqueológicos que se han hallado de la primera generación cristiana. Prácticamente no se encuentran cruces, pero sí se encuentra la figura del buen pastor. Y ciertamente vemos que esa comunidad vivía en medio de persecuciones y que ser cristiano era causa de muerte en aquellos días. Como lo es hoy también en tantos lugares de la tierra. Hoy también en tantos lugares de la tierra. Incluso podemos decir que en los últimos tiempos, en esos lugares especialmente, ha habido más mártires que en los 3 primeros siglos de la persecución romana. Y no tomamos conciencia de eso. En general, en nuestras comunidades están lejos de sufrir esa persecución tan evidente y sangrienta, aunque ciertamente sufrimos otra, más sutil, más elegante, más moderna, pero que se nos mete por todos lados y nos aparta del pastor. Nos hace ir detrás de falsos pastores. Ladrones, le llama el Señor, que no vienen más que a robar, matar y destruir. Así le llama el Señor, porque existen esos que llaman a las ovejas para confundirlas y apartarlas de Jesús. No debemos escucharlos. Parecen muy bonitos y muy santos, pero no están en Jesús, no lo siguen a Él, no siguen su iglesia. El Señor ha establecido una iglesia con unas características particulares. Su rebaño tiene forma y se puede reconocer. Su rebaño tiene una entrada y una salida y se puede reconocer. La iglesia jerárquica, la iglesia cuya cabeza visible es el Papa de Roma y el obispo de cada lugar, ese es el rebaño de Cristo. Fuera de él, por muy bonito que parezca, solo hay ladrones que roban y matan y destruyen. Es muy importante entonces no solo que nos consolemos con la imagen linda, benigna, amable del buen pastor, sino que obremos en consecuencia de este llamado que nos hace el Señor. Los fariseos no entendieron lo que Jesús les decía con la imagen del pastor del rebaño de ovejitas concreto, ¿no? Ellos conocían esas imágenes, era un pueblo de pastores también, constantemente veían eso. El redil donde se guardaban las ovejas en la noche para protegerlas del lobo tenía una entrada, solo una, muy angosta, para que las ovejas tuvieran que pasar de a una y el pastor pudiera ir contándolas para saber cuándo tenía a todas las de su rebaño. Se juntaban varios rebaños en un mismo aprisco, pero cada pastor sacaba sus ovejas y ninguna otra, porque sus ovejas conocían su voz y no seguían a otro que no fuera su propio pastor. Él les dice esta imagen que ellos conocían y reconocían, pero sin embargo su corazón duro, su espíritu hipócrita, le cerraba la mente para entender el significado. Entonces nos dice Juan en su Evangelio que Jesús prosiguió y lo dijo de otra manera. Les aseguro que yo soy la puerta. Y San Juan en su Evangelio, que está escrito en griego, usa por puerta la palabra
usa una palabra griega que no significa no cualquier puerta, sino la puerta del templo. La puerta del templo. Había una puerta en el templo y había un guardián para que entraran los fieles y no cualquiera. Que no entrara otro que no tuviera la fe en el Dios verdadero. Ellos sí lo veían. Y esta puerta, aulé, se llama en griego, ellos la conocían muy bien. Van a entenderlo mejor, pero no van a aceptarlo igualmente, ¿no? La aulé tenía un guardián y solo pasaban aquellos que eran parte del pueblo elegido. Entraban y salían bajo esa vigilancia. Y esa vigilancia era no para prohibirle la entrada a otros, sino para ver que tuvieran las condiciones para el encuentro. El templo es un lugar físico elegido por Dios en la antigüedad, hoy también en los distintos templos que nos reúnen para la celebración de la Eucaristía en todo el mundo, donde hay que entrar al encuentro de lo sagrado. Es un edificio como cualquier otro, con los mismos materiales de construcción, seguramente que sí, adornos diferentes, pero bueno, de todo hay. ¿Cómo entramos nosotros al templo? A veces parece que entráramos igual que a una plaza, y no puede ser. El lugar sagrado tiene que ser tratado de otra manera. No porque las piedras tengan un significado más importante que otras piedras, sino porque así puestas, así reunidas, nos invitan al encuentro con el Señor. Es la presencia de Dios, esa que está en todas partes, en todo el mundo, pero que de alguna manera se concreta más para nosotros dentro del lugar llamado templo, iglesia o capilla. Y nosotros debemos respetar esa presencia de Dios para poder ponernos en comunicación con Él, para estar realmente con Él y no con el ruido del mundo. Por eso es muy importante eso. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, será libre y podrá encontrar su alimento y nadie le robará. Esta puerta es Jesús y solo Jesús. Yo tengo que ir al encuentro de Jesús. ¿Cómo hago? San Pedro lo dice en la primera lectura. Levantó su voz, dice, el día de Pentecostés y habló a la multitud que se había reunido para ver qué había pasado. Un terremoto había habido ahí, no sabían qué pasaba con esa gente, se habían congregado para escucharlo. Y después de oír el mensaje de Pedro, la gente le dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros también. ¿Qué debemos hacer para encontrar la puerta verdadera y no equivocarnos? Para encontrar al pastor verdadero y no seguir a otros. ¿Qué debemos hacer? Pedro respondió, que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que le sean perdonados los pecados, así recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, nosotros ya recibimos el bautismo, seguramente, si no todos, la mayoría de los que están participando de esta misa, lo hemos hecho. Hemos recibido el bautismo, probablemente, ciertamente la mayoría de nosotros, cuando éramos tan pequeños que no entendíamos de qué se trataba. Cuando íbamos creciendo nos fueron enseñando para que pudiéramos hacer uso de nuestra libertad y aceptarlo personalmente. Lo que nos falta es la conversión. Esa que Pedro pedía primero a aquellos que eran adultos para que antes de recibir el bautismo estuvieran en el camino de conversión, en camino a seguir al verdadero buen pastor. Bien, ya hemos recibido el don sacramental y no se borra. Dios no se echa atrás, ya nos marcó con su sello. Ahora lo que tenemos que hacer es todos los días convertirnos más y más a Jesús, aceptar sus enseñanzas, aceptar sus mandamientos, porque ha puesto en eso la condición de un verdadero amor con Él. El que me ama cumple mis mandamientos. No simplemente me ve como una poesía, es una canción y punto. No, todo eso sirve para acercarse, bendito sea Dios. Pero es Jesús el centro, el importante, que me encuentre con Él, que me deje abrazar por Él, que lo abrace. Pincha, porque en la cruz se pincha. No es fácil abrazar a Jesús, hay que animarse a hacerlo. Se nos presenta como una imagen
difícil de agarrar, pero es la que nos salva. El que está con Él consigue la salvación y es lo que yo quiero, es lo que más deseo, o es lo que más debo desear porque es lo que me conviene. El buen pastor quiere guiarme. Él es la puerta y ya me ha elegido, me va a dejar entrar a su rebaño, me va a permitir entrar y salir a busca del alimento, me va a dejar ser libre, pero a la vez atado por los lazos del amor del buen pastor. Solo con Él, solo a Él y a lo que Él manda. Por lo tanto, en su rebaño, no puede ser de otra manera. Para que esto sea posible en el mundo, es necesario que se continúe con algo que el Señor empezó, porque a Él se le ocurrió. Les dio el poder sacerdotal que Él tenía por derecho propio a un grupo de hombres débiles y pecadores, y les mandó que ejercieran un ministerio hasta el fin de los tiempos. Sabía Jesús que esos hombres iban a morir mucho antes del fin de los tiempos, y los apóstoles lo entendieron perfectamente, y por eso fueron transmitiendo ese poder de generación en generación a algunos hombres, a algunos varones, para que ejercieran el ministerio sacerdotal. En algunos lugares hay muchos sacerdotes, hay abundancia de sacerdotes, en otros lugares hay mucha escasez, porque el mundo ha ganado los corazones de los jóvenes y los ha traído por otros caminos y no se encaminan hacia el sacerdocio al que son llamados por Dios. No digo que todos tengan que hacerlo, pero los que son llamados tienen que poder oír. Nosotros tenemos que transmitirles ese mensaje. Vengan, vale la pena. ¿Es difícil? Sí, es difícil, es la cruz, pero vale la pena, porque es seguir al buen pastor, imitarle, ser como Él. Y el Señor tiene tantos consuelos en medio de tantos dolores para aquellos que se animan a, escuchando su voz, seguirla. Por eso este domingo del buen pastor también es el domingo de las vocaciones sacerdotales. Oremos para tener siempre santos y muchos sacerdotes, las dos condiciones. Santos quiere decir que primero tiene que ser santo, estar arriba de un altar para hacerlo, no, te vas haciendo santo, vas aprendiendo. Lo importante es que quieras hacerlo. Y muchos, porque el trabajo es grande y todavía falta mucho por hacer. Respondamos al Señor que nos ha hablado confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos confiadamente nuestras necesidades. A cada petición contestamos, te rogamos, Señor, para que los obispos, presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, infunde en nuestro corazón la sabiduría de tu Espíritu, para que no nos dejemos seducir por las voces engañosas del mundo y reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor,
que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, oh Dios, el pan de nuestras manos como expresión de nuestra entrega a ti. Pronto se hará tu cuerpo sacrosanto que se inmoló por nuestra redención. Pronto se hará tu cuerpo sacrosanto que se inmoló por nuestra redención. Recibe, oh Dios, el vino de este cáliz como expresión de nuestra entrega a ti. Pronto se hará tu sangre sacrosanta que se ofreció por nuestra redención. Pronto se hará tu sangre sacrosanta que se ofreció por nuestra redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro administrador apostólico Marcelo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Resucitó el buen pastor, que dio la vida a sus ovejas, y que se dignó a morir por su rebaño. Aleluya. Resucitó el buen pastor, que dio la vida a sus ovejas, y que se dignó a morir por su rebaño. Aleluya, aleluya. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este lunes 27 se celebra la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Quién fue este santo obispo? Obispo de Lima, Perú y de toda la América del Sur prácticamente. En tiempos en que todas estas tierras eran parte del Imperio Español. Toribio supo guiar a la Iglesia con sabiduría, supo reunir a todos los pastores que estaban en lugares tan aislados muchas veces unos de otros, para revisar el mensaje, para ver que todos estuvieran bien, y sentó leyes eclesiásticas para procurarlo. Hizo mucho bien, y en función de esa historia suya, que tan brevemente he resumido, se lo proclamó patrono del episcopado hispanoamericano. Por lo tanto, su memoria, el día de su memoria, es también el día del obispo. Nosotros en nuestra diócesis de San Rafael todavía no tenemos un obispo propio, pero tenemos un obispo administrador apostólico que nos envió el Santo Padre, y para que, ordenara las cosas que había que ordenar, preparara el camino para que en un momento dado él u otro fueran elegidos como obispos diocesanos de San Rafael. Le debemos el agradecimiento de sus servicios y en este día orar por él y por todos los obispos, pero especialmente aquel que tenemos en nuestra tierra haciendo ese pastoreo. Vuelvo con algo que venía diciendo antes y fui dejando por otros temas. Necesitamos la ayuda de todos
para que este apostolado pueda continuar. Este apostolado de la misa, de la televisión y también las demás cosas que produce la productora San Gabriel para la comunicación del anuncio evangélico en tantos lugares, no solo de nuestra diócesis, sino tantos lugares del mundo. Estas cosas se hacen, no se hacen sin dinero, sin recursos. Dios proveerá, estamos seguros, pero ciertamente que a través de las causas segundas, a través de aquellos que muevan su corazón a acompañar esta tarea. Rogamos al Señor que toque los corazones de muchos de ustedes y de todos. Muchos lo hacen ya, ayudan, colaboran. No es suficiente. Yo les dije hace un tiempo que debíamos mudarnos de aquí donde estamos y todavía estamos pendientes de esa mudanza, porque bueno, los recursos que hemos ido pudiendo alcanzar no son suficientes todavía para disponer el lugar al que tenemos que ir. Se nos van acercando los plazos. En este primer semestre teníamos que sí o sí hacer esta mudanza, quizás no podamos cumplir con el plazo. Ayúdennos para que podamos hacerlo y podamos trabajar también con más comodidad y brindar un mejor servicio a través de la televisión, pero también a través de las redes sociales, de los medios electrónicos, de modo que el mensaje llegue a todos los rincones del mundo. Bien, cada uno sabrá cuánto puede poner, de qué manera puede hacerlo. Nosotros esperamos esa providencia de Dios a través de la generosidad de ustedes. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. podemos ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros,